Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un rápido recordatorio: más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y si esta historia te resulta impactante, no olvides darle like al video. De verdad nos ayuda mucho. Nunca imaginé que algún día estaría contando esta historia, no porque no creyera que algo así pudiera pasarme, sino porque en algún momento me convencí de que nuestro matrimonio estaba a salvo de las grietas que destrozan a otras parejas. Creía en él, creía en nosotros hasta que vi la verdad y lo destruyó todo. Habíamos estado casados durante 9 años, conocí a Samir en mi último año de universidad. No era llamativo ni ruidoso, era tranquilo, sereno e increíblemente atento. Recordaba pequeños detalles sobre mí, como que odiaba el té frío y cómo solía garabatear en los bordes de mis cuadernos cuando estaba nerviosa. No tardé mucho en enamorarme de él y en menos de un año nos casamos. Al principio la vida parecía un sueño. No éramos ricos, pero éramos felices. Construimos nuestro pequeño mundo juntos. Compras nocturnas en el supermercado, caminatas de fin de semana en el parque, discusiones sobre qué película ver y bailes con canciones antiguas mientras cocinábamos la cena. Nuestras peleas eran pequeñas, nuestras risas constantes. La gente a nuestro alrededor solía decir que éramos una de esas parejas raras que de verdad disfrutaban estar juntas. Luego, hace unos 2 años, las cosas empezaron a cambiar. Al principio fue sutil. Samir comenzó a llegar a casa más tarde de lo habitual, citando el trabajo como motivo. Le creí, ¿por qué no lo haría? Siempre había sido dedicado a su empleo. Pero luego llegaron los planes cancelados, los viajes de trabajo repentino, la frialdad que poco a poco empezó a colarse en su voz. Lo dejé pasar diciéndome que solo era estrés. Todos pasamos por momentos difíciles. Me esforcé más, cociné sus platos favoritos, hice menos preguntas, lo apoyé todo lo que pude, pero algo dentro de mí estaba cambiando. Esa pequeña voz en mi cabeza seguía susurrando que algo no estaba bien. Noté cómo protegía su teléfono, cómo salía de la habitación para atender ciertas llamadas, cómo se irritaba cuando le hacía preguntas simples. Mis instintos me gritaban, pero lo silencié. No quería ser la esposa paranoica, no quería creer que el hombre en quien confié mi alma pudiera estar ocultándome algo. Y entonces llegó la noche en que todo se rompió. Me dijo que iba a Karachi para un seminario de trabajo de 2 días. Lo ayudé a empacar, lo besé en el aeropuerto y lo despedí como una tonta, fingiendo que todo estaba bien. Esa noche no pude dormir, tenía una pesadez en el pecho, una inquietud que no podía explicar. Tomé su laptop de repuesto, una que casi no usaba en casa, y por costumbre abrí el navegador. Ojalá no lo hubiera hecho. Ahí estaba. Su correo electrónico seguía abierto. No sé qué me impulsó a revisarlo. Tal vez finalmente dejé de fingir. Tal vez estaba cansada de ignorar las señales. Fuera lo que fuera, encontré algo que nunca debí ver. Docenas de hilos de correos, la mayoría eran casuales, nada alarmante, pero entonces vi su nombre, Sara. Los primeros correos entre ellos parecían inofensivos, amistosos, algunos chistes relacionados con el trabajo. Luego llegaron los mensajes llenos de pensamientos personales, bromas privadas, recuerdos de los que yo no formaba parte. Frases como extraño tu voz y esa noche fue inolvidable. Mi corazón empezó a latir con fuerza, sentí que no podía respirar. Cada parte de mí quería que fuera un malentendido, una broma, cualquier cosa menos lo que claramente era. Seguí leyendo, había reservas de hotel con nombres falsos, mensajes nocturnos sobre cuánto deseaba estar con ella en lugar de atrapado en esta vida aburrida. Un mensaje en particular me destrozó. A veces pienso que me equivoqué al casarme con ella. Tú me haces sentir vivo. Me quedé allí congelada mirando la pantalla durante horas, releyendo cada frase hasta que se grabaron en mi mente. No lloré, todavía no. Creo que una parte de mí se adormeció. Cuando regresó 2 días después, yo estaba tranquila. Demasiado tranquila. Le pregunté cómo había ido el seminario y me dio una historia ensayada. Asentí, no lo confronté, aún no. Necesitaba entender el panorama completo antes de mover una ficha. Quería asegurarme de no estar reaccionando solo desde el dolor. Así que esperé, fingí. Interpreté el papel de la esposa perfecta mientras reunía en secreto cada pedazo de verdad que él había enterrado.
Durante el mes siguiente seguí cada uno de sus movimientos, aprendí a acceder a sus registros de llamadas, mensajes, incluso a cuentas de redes sociales que él creía que yo no conocía. Lo que descubrí fue peor de lo que esperaba. Sara no era solo una aventura, llevaba más de un año en su vida. Habían ido de vacaciones que yo creía que eran viajes de trabajo. Incluso se la había presentado a sus amigos de la oficina, personas que me conocían y no dijeron una sola palabra. La traición no venía solo de él, llegaba desde todas partes. Personas a las que les sonreía, a las que invitaba a cenar, me habían visto vivir una mentira en silencio. Habían elegido guardar su secreto mientras yo vivía en la ignorancia. Recuerdo el día en que los vi juntos con mis propios ojos. Era domingo, sabía por sus mensajes que se encontrarían en un café al otro lado de la ciudad. Me vestí de forma sencilla, me recogí el cabello, me puse gafas de sol y me senté a 3 mesas de distancia. Ahí estaban riendo, su mano sobre la de él, miradas entrelazadas, como si fueran las únicas personas en el mundo. Él se veía diferente, feliz, relajado, como la versión de sí mismo que yo conocía antes de que se volviera distante. Verlos no fue lo más difícil, lo más duro fue darme cuenta de lo fácilmente que me había reemplazado en su corazón mientras yo seguía intentando arreglar lo que él ya había desechado. Esa noche me paré frente al espejo y me miré, no solo mi reflejo, sino a la mujer en la que me había convertido, la que renunció a sus sueños para apoyarlo, la que se quedaba despierta preocupándose por su estrés, la que lo defendía cuando otros lo llamaban frío y la que había sido traicionada, engañada y hecha sentir que no era suficiente. Y ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. Decidí que no iba a ser la esposa silenciosa y destrozada que dejaría que esto la definiera. No iba a gritar, ni suplicar, ni derrumbarme. No, si él había sido tan calculador en su traición, yo sería igual de precisa en mi venganza. Pasé las siguientes semanas preparándome en silencio. No necesitaba drama, necesitaba impacto. Revisé cada documento, cada mensaje, cada secreto que él había expuesto descuidadamente. Empecé a copiarlo todo. Correos electrónicos, capturas de pantalla, audios de sus llamadas y hasta grabaciones de cámaras de seguridad a las que tenía acceso en nuestra casa y en su oficina. Fui armando un archivo, una colección de verdades que él creía que nunca saldrían a la luz. Luego investigué a Sara, quería saber quién era realmente, qué hacía, qué le importaba, cuáles eran sus debilidades. Resultó que no era tan reservada como pensaba, tenía ambiciones políticas, una imagen online pulida. Su imagen pública lo era todo para ella. Las piezas de mi plan empezaron a encajar lentamente. Pero antes de dar mi primer paso necesitaba enfrentar la raíz de todo. Una noche después de cenar le pedí a Samir que se sentara conmigo. Le serví una taza de té como solía hacerlo cuando las cosas estaban bien. Se veía cansado, distraído, probablemente escribiéndole a ella debajo de la mesa. Coloqué la taza con cuidado frente a él y luego deslicé un sobre manila sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó. Ábrelo, dije con calma. Lo hizo y su rostro se puso pálido. Dentro había fotos de él y Sara en el hotel, capturas de sus conversaciones, estados de cuenta mostrando transferencias a su nombre y un mensaje impreso donde me describía como un error. Levantó la mirada atónito, tal vez esperando un colapso. Yo solo sonreí. Esto es solo una copia, dije. La versión real está en una carpeta segura y antes de que entres en pánico aún no la he compartido con nadie. Intentó hablar, pero levanté la mano. No estoy aquí para pelear, dije. Solo quería que vieras cómo se ve la traición en blanco y negro. Y luego me fui. No lloré, no grité, simplemente salí de la habitación dejándolo con el peso de sus propias decisiones. Eso fue solo el comienzo. Verás, no iba a destruirlo de la noche a la mañana. Eso habría sido demasiado fácil. Iba a dejar que se desmoronara pieza por pieza y apenas estaba empezando. Después de esa noche, Samir no me habló durante 2 días. No entró a nuestra habitación, no me hizo preguntas. Caminaba por la casa como un fantasma, en silencio, como esperando que cayera la siguiente bomba. Y lo dejé esperar. Ese silencio era parte de mi plan. Quería que se sentara con su culpa. Quería que perdiera el sueño preguntándose qué haría después. Cada vez que su teléfono vibraba, se estremecía. Cada vez que pasaba junto a él, me miraba como si fuera a gritar o a lanzar algo, pero nunca lo hice. Seguía con mi vida calmada y educada como si nada hubiera pasado. Esa fue la parte que realmente lo quebró, la calma. Lo volvía loco que yo no me estuviera desmoronando. Él quería caos, quizá incluso una pelea a gritos, algo que nos pusiera a ambos en el mismo campo de batalla emocional.
Pero me negué porque había aprendido algo sobre el poder. Cuando te mantienes en silencio, la gente empieza a temer más tu silencio que tus palabras. Mi venganza no iba a ser solo humillación, iba a ser precisa, calculada, medida. Quería que sintiera lo que yo había sentido: traición, miedo, confusión y sobre todo pérdida. Una pérdida real e innegable. Empecé por su trabajo. Samir ocupaba un puesto medio en una gran empresa que valoraba la lealtad y la ética por encima de todo. Estaba siendo considerado para un ascenso y yo sabía por sus correos cuánto lo deseaba. Lo que también sabía, gracias a su descuido, era que había estado usando sus viajes laborales para encontrarse con Sara, incluso cargando algunos gastos a la empresa bajo pretextos falsos. No fui a recursos humanos, no armé un escándalo. En su lugar, envié de forma anónima un paquete de documentos al comité de ética de su empresa. El paquete incluía capturas de confirmaciones de correos, recibos de cenas románticas facturadas como reuniones con clientes y reservas de vuelos que no coincidían con su calendario laboral. Sin acusaciones, solo hechos. Sabía que investigarían, sabía que su proceso sería lento y burocrático y eso era exactamente lo que quería. Samir empezó a recibir correos de sus superiores, se reprogramaban reuniones, su equipo estaba bajo revisión. La tensión creció poco a poco, lo veía sudar en la mesa del desayuno, tecleando nerviosamente en su teléfono, tratando de entender qué estaba pasando, pero nunca sospechó de mí. ¿Por qué lo haría? Yo seguía siendo la esposa tranquila y sonriente, entregándole su café como un reloj. Incluso empecé a ayudarlo a prepararse para sus próximas entrevistas, haciéndole preguntas como si me importara. Me sentaba frente a él por las noches mientras preparaba respuestas sobre honestidad y liderazgo, asintiendo, mordiéndome el interior de la mejilla para no reírme. Luego vino Sara, sabía que sería más difícil alcanzarla, era inteligente, con una imagen online cuidadosamente curada, pero todos tienen una grieta, la suya era la ambición. Creé una cuenta falsa haciéndome pasar por una periodista freelance de una publicación reconocida. Le envié un mensaje solicitando una entrevista para un artículo titulado "Mujeres que lideran estrellas emergentes en el liderazgo corporativo". Respondió en menos de una hora entusiasmada. Le hice todas las preguntas correctas, la dejé hablar de sí misma, de sus metas, su disciplina, sus valores, y luego hice la última pregunta: ¿cómo equilibras la integridad personal con la ambición profesional? Me respondió con un párrafo lleno de frases ensayadas. Fue entonces cuando le envié una foto, solo una, ella y Samir tomados de la mano frente a un hotel en Lahore, seguida de otra foto, ella en bata junto a la ventana de la misma habitación, tomada desde el edificio de enfrente con un lente largo. No añadí ningún mensaje, no hacía falta. Nunca volvió a responder. 2 días después, sus perfiles profesionales fueron bloqueados, sus publicaciones públicas desaparecieron, eliminó el nombre de Samir de la lista de colegas que seguía. Pánico silencioso. Mientras tanto, el comportamiento de Samir en casa cambió, se volvió nervioso, incluso amable. Empezó a traerme flores, a hacer intentos torpes de conversar. Se notaba que pensaba que esto era solo una fase mía, que si me daba unas semanas me ablandaría, quizá lo perdonaría. No se daba cuenta de que nunca iba a explotar, iba a disolverlo. Una vez mencionó la idea de empezar de nuevo. Todos cometemos errores, dijo una noche, sentado al borde de nuestra cama, pero hemos construido tanto juntos, no podemos seguir adelante. Lo miré a los ojos y respondí: estamos avanzando, y lo estábamos, solo que no en la dirección que él creía. Para entonces la empresa había iniciado una investigación oficial. Alguien de cumplimiento visitó nuestra casa con el pretexto de verificar las condiciones de trabajo remoto de Samir. Hicieron preguntas vagas. Samir dio respuestas vagas. Esa noche bebió 2 vasos llenos de whisky a solas, caminando de un lado a otro de la sala mientras hablaba en voz baja por teléfono. Una semana después fue suspendido mientras continuaba la investigación. El día que recibió el aviso, lanzó una taza por la cocina. Se hizo añicos en decenas de pedazos. Yo me quedé en silencio en la puerta, observándolo arrodillarse para recogerlos con manos temblorosas. Finalmente levantó la vista y dijo: ¿crees que no sé lo que está pasando? Incliné la cabeza. Nunca dije que lo supieras, respondí. Me miró con rabia, pero no había lucha en él, solo miedo y una creciente sospecha que no podía probar. Esa era mi ventaja. Había logrado que dudara de sus propios instintos. Luego hice mi siguiente movimiento. Había una persona a la que Samir temía más que a nadie: su hermano mayor, Cameron, un hombre de estrictos principios y profundo respeto dentro de la familia. Cameron siempre me había protegido. Solía bromear diciendo que él había aprobado nuestro matrimonio más que mis propios padres. Una vez le dijo a Samir: si alguna vez le haces daño, no creas que me pondré de tu lado.
Así que invité a Cameron a almorzar, solo los dos. Cuando llegó le serví su biryani favorito y le entregué casualmente una carpeta. Dentro estaban todos los detalles, fechas, mensajes, fotos, pruebas. Leyó cada página sin decir una palabra. Luego cerró la carpeta, me miró y dijo: gracias por mostrármelo antes que a nadie. Esa tarde fue directamente a la casa de sus padres. Yo no tuve que hacer nada más. Para la noche toda la familia lo sabía. Tías, tíos, primos. Los grupos familiares explotaron con mensajes, pero no solo chismes, decepción de la que se queda, de la que no solo daña la reputación de un hombre, la destruye por completo. En un solo fin de semana lo perdió todo, su trabajo, su aventura, su posición dentro de la familia, y aún así no había terminado. Quería reconstruir mi vida, pero en mis propios términos. Empecé a reunirme en silencio con un abogado trabajando el aspecto legal. No quería un divorcio público y caótico. Quería justicia, quería lo que legítimamente me correspondía. Había contribuido a este matrimonio, a nuestro hogar, a nuestros ahorros, y no iba a irme con las manos vacías mientras él se quedaba entre las ruinas que creó. También empecé a postularme a trabajo, saqué del polvo mi currículum que había estado olvidado durante años mientras apoyaba la carrera de Samir. Contacté a personas, tomé cursos, aprendí nuevas habilidades. En un mes conseguí un trabajo remoto con un salario decente. Más importante aún, me dio independencia. Una noche le dije que quería hablar. Nos sentamos frente a frente en la sala como la primera vez. He contratado a un abogado. Dije: no habló, este matrimonio ha terminado, pero no te preocupes, no te destruiré públicamente, no lo necesito. Ya hiciste un buen trabajo destruyéndote tú solo. Me miró con una mezcla de arrepentimiento e incredulidad. ¿De verdad planeaste todo esto? Asentí. Cada momento... Y entonces por fin lo vi en sus ojos, no rabia, ni siquiera culpa, sino algo más profundo, respeto. Llegó demasiado tarde, por supuesto, pero estaba ahí. Me mudé 3 semanas después de esa última conversación, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quise. La casa, antes llena de recuerdos, se había convertido en nada más que paredes que resonaban con traición. No quería reconstruir mi paz en el lugar donde mi corazón había sido destrozado. Así que encontré un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. No era lujoso, pero era mío. Samir no intentó detenerme. Tal vez sabía que ya era demasiado tarde. Tal vez finalmente entendió que algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Firmó los papeles del divorcio en silencio. Los términos fueron justos. Me quedé con lo que había ganado y no pedí nada que no fuera mío. No quería venganza a través de tribunales o dinero. Ya había tomado lo que más importaba: su comodidad, su orgullo y su ilusión de control. La noticia de nuestra separación se difundió rápido, pero yo guardé silencio. No hablé mal de él con otros. No justifiqué mis decisiones ante personas que antes alababan nuestro matrimonio y ahora susurraban a mis espaldas. Los dejé preguntarse, los dejé imaginar, porque el silencio, había aprendido, es más poderoso que 1000 explicaciones. Sara desapareció por completo. Escuché que se transfirió de departamento y cortó lazos con varios conocidos en común. Cualesquiera que fueran sus ambiciones, probablemente quedaron en pausa, quizá para siempre. En cuanto a Samir, tuvo dificultades para encontrar trabajo nuevo. Su círculo profesional era más pequeño de lo que creía y la gente recordaba la investigación aunque fingieran no hacerlo. La mancha de la sospecha no se borra fácilmente. Yo, en cambio, me enfoqué en reconstruirme, no solo en lo profesional o financiero, sino como persona. Empecé a dar largos paseos sola, sin esperar a que alguien me acompañara. Aprendí a comer en silencio, sin sentirme sola. Me llevaba al cine, reía sin comprobar si alguien más también reía. Poco a poco me fui cosiendo de nuevo. Hubo noches en las que el dolor regresó de forma inesperada, un recuerdo, un aroma, una canción, pero ya no me paralizaba. Me recordaba lo lejos que había llegado, que había sobrevivido a lo que una vez pensé que me destruiría. Meses después me encontré con Samir en una reunión de un amigo en común. Se veía más viejo, cansado, su voz era más suave de lo que recordaba. Se acercó con cautela sin saber si lo ignoraría. Hola, dijo. Hola, respondí tranquila y serena. Te ves feliz, añadió con torpeza. Lo estoy, contesté. Asintió lentamente como buscando las palabras correctas, pero no le di tiempo de encontrarlas. Simplemente sonreí, me di la vuelta y me fui. Ese fue el cierre final que necesitaba, no de él, sino para mí, porque esta no era solo una historia de traición, era una historia de redescubrimiento, de poder, de encontrar el valor para levantarse sin pedir permiso y sobre todo de entender que la mejor venganza no está en la destrucción, está en elevarte tanto más allá del daño que ya no puedan alcanzarte. Y yo había hecho exactamente eso.